Muy buenas noches. Estoy haciendo una grabación. Tengo que hacer una entrevista. Entonces, en la cual tenemos que escoger un psicólogo y hacerle una cantidad de preguntas. Entonces, mi nombre es Diana Carolina Rodríguez, estudiante de psicología de la Universidad de Investigación y Desarrollo. Voy en tercer semestre. Hoy tengo un invitado muy especial, que es el psicólogo Alfonso. Entonces, paso a que él haga su presentación. Buenas noches, profe. Un gusto tenerlo acá esta noche conmigo. Buenas noches, es un gusto saludarlos. Mi nombre es Alfonso Barreto. Soy psicólogo y profesor universitario y también tengo la experiencia como escritor, la parte psicoterapéutica durante varios años. En este momento estoy apoyando el diplomado en psicología clínica en la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Entonces, soy especializado también pues en la parte educativa y actualmente pues curso una maestría en psicología. Muchísimas gracias, profe, por sacar de su tiempo para estar acá conmigo. Voy a compartir la pantalla ahí están las preguntas. Entonces le agradezco, por favor me dice si sale compartida la pantalla. ¿Listo? Ok. Profe, entonces la primera pregunta es, ¿qué es la entrevista clínica? Ok, la entrevista clínica es uno de los primeros procesos de la relación terapéutica o psicoterapéutica. Hace referencia, ¿cierto?, al primer acercamiento que tenemos con el paciente, sea este un niño, sea este un adolescente, sea este un adulto o una pareja como tal. Digamos que el objetivo de la entrevista clínica es poder conocer inicialmente todo lo que es la historia, ¿cierto? La historia clínica, la anamnesis del sujeto, que permita como iniciar un proceso de valoración diagnóstica en lo que precisamente a él lo lleva a que realice la consulta. Ok, pasamos a la segunda pregunta. La segunda pregunta dice, ¿cuáles son los objetivos de la entrevista clínica? Muy bien, hay varios y los objetivos obviamente pues pueden variar según el modelo psicológico o psicoterapéutico que se maneje, pero podríamos mencionar algunos. El primero es tener primero un acercamiento adecuado, un buen rapport con el sujeto. El segundo puede ser iniciar el conocimiento de esa persona. El tercero puede ser registrar los datos específicos que caracterizan al paciente como tal. Y un cuarto podría ser el comenzar como a perfilar diagnósticamente por dónde podría ir el proceso de intervención psicoterapéutica. Listo, profe, muchísimas gracias. Entonces pasamos a la tercera pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre entrevista clínica desde el enfoque cognitivo-conductual y desde los otros enfoques de psicología? Bueno, muy bien, es una pregunta bastante interesante. Digamos que la entrevista de corte cognitivo-conductual está mucho más enfocada en lo que tiene que ver con el análisis funcional de la conducta. Digamos que es una entrevista netamente de carácter pues conductista, en la cual digamos lo que se precisa sobre todo es mirar los antecedentes de la conducta y las posibles también consecuencias que tiene ese tipo de comportamiento. El protocolo en la parte cognitivo-conductual es bastante extenso, es bastante riguroso porque se busca evidencias de comportamiento que permitan establecer algún programa de intervención basado en refuerzos o técnicas conductuales específicas como tal. En este sentido, pues es bien particular, aunque comparten interés por lo familiar, por lo individual, por la salud, por el contexto de pronto psicosocial, pero sí hay bastante diferenciación porque en otros modelos, digamos, algunos modelos van a enfocarse de pronto en el tiempo presente, otros obviamente pues obvian el proceso pasado, otros modelos están más enfocados en el sistema de pronto familiar, pero generalmente cuando uno revisa los diferentes protocolos, pues hay unos procesos que son como transversales que ellos manejan,
Pero la entrevista cognitivo-conductual es el enfoque, la orientación hacia el análisis funcional de la conducta como tal. Listo, ok. Y digámoslo así, por ejemplo, hablándolo con respecto, digamos, al enfoque humanista, ¿qué diferencia hay entre cognitivo y el humanista? Bueno, el enfoque, digamos que el cognitivo-conductual sería más estructurado el proceso, ¿cierto? Sería un poquito más estructurado el proceso, porque acuérdate que el modelo busca es el control de la conducta, ¿cierto? Sí, Poder sí, controlar la conducta, manipularla y poder hacer un pronóstico predecir sobre ella. En el modelo humanista, no, el modelo humanista, digamos, no es tan directivo, ¿cierto? Digamos que allí la personalidad del terapeuta es como un acompañante de ese proceso que hace el paciente como tal, y va a estar más centrado es en unas cuestiones del aquí y el ahora, y más enfocado de pronto a los valores de la persona, a su proyecto de vida. Es decir, que el enfoque va a estar marcado más es a los procesos de realización que tenga la persona y de los cuales de pronto encuentran algunas psicopatologías como digamos, como algún tropiezo, alguna dificultad. Por ejemplo, en lo cognitivo-conductual se tiene muy en cuenta, por ejemplo, lo que es el DSM-5, ¿cierto? Lo que las etiquetaciones no se obvian como tal, se tienen en cuenta, ¿cierto? Mencionar una depresión, mencionar los tipos de sí. ansiedad. En el humanismo no, en el humanismo la etiqueta no es tan importante para el proceso que se va a trabajar con la persona, aunque no por eso hay que desconocer que hay una serie de síntomas clínicos que hay que tenerlos en cuenta, pero no son la prioridad como tal para el enfoque humanista. Ok, profe, muchísimas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta que nos dice, ¿qué aspectos son importantes a considerar en una entrevista clínica? Bueno, importante, hay que resaltar que muchos de los aportes que hizo Carl Rogers desde la teoría humanista, sobre todo digamos, la terapia centrada en el cliente, Cliente, sí, señor. algunos de esos presupuestos pasaron a los diferentes modelos, los han aceptado sin ningún problema. ¿Y cuáles de ellos son? Primero, pues la buena relación que debe tener el terapeuta con el paciente, ¿cierto? Es una persona que no juzga, que no estigmatiza, sino que tiene una apertura a un individuo que tiene una serie de problemas, viene con algunos tipos de problemas de tipo familiar, de tipo sociocultural, de tipo político, ¿sí? De carácter de pareja, o como dirían los terapeutas narrativos, ¿no? Trae su trauma, ¿cierto? Entonces en ese sentido, allí es importante eh, como precisar que la entrevista da ese primer paso a realizar, digamos, como un contrato que se produce entre el terapeuta y el paciente. En lo cognitivo-conductual, esa parte del contrato es muy importante porque es a qué se comprometen ambas partes en ese proceso responsable de cambio y de cara a las técnicas y las tareas que se vayan a ponerle al sujeto como tal. Entonces, la importancia de esa entrevista, por lo menos en cognitivo-conductual, es esencial. No se procura hacerlo como tan a la ligera o tan espontáneo como pudiera pues, ocurrir en otros modelos un poco más humanistas o más fenomenológicos. Aquí es importante todo lo que uno pueda estructurar en una historia clínica con el paciente es fundamental acá, que no se vea tan improvisado como el proceso, ¿no? Sin hablar de los otros modelos. Mal, no lo digo por ese lado. Ok, listo, muchísimas gracias. Pasamos a la siguiente. Entonces, ¿qué modelo teórico cognitivo y conductual prefiere en su abordaje como psicólogo clínico? Bueno, tú sabes y sabemos que en la parte conductual hablamos de tres olas, ¿no? Hablamos de tres etapas o tres corrientes hasta la fecha de hoy. No digamos tres corrientes, sino como tres periodos que ha tenido lo cognitivo-conductual, ¿cierto? Digamos, la primera ola, que tuvo que ver mucho pues con el conductismo inicial, ¿no? El conductismo operante,
todo lo que fueron los programas de refuerzo, de modelamiento, todo esto, ¿cierto? Con Skinner, con Watson, con ellos. La segunda ola pasó un poco más a juntar lo conductual, el contexto del comportamiento con la parte cognitiva, ¿cierto? Entonces, realmente cognitivo-conductual digamos, se configura más a raíz de la segunda ola. Entonces, allí llegó lo que fue la terapia de la terapia cognitiva de la depresión de Aaron Beck, ¿sí? Allí entró el sistema de creencias irracionales, lo que es la terapia racional emotiva de Albert Ellis. Entonces, esa segunda ola hizo como ese aporte. Y ahorita estamos pues en el boom, ¿cierto? De las terapias que llaman conductuales de tercera generación, ¿no? Dialéctico-conductual, ¿qué más tenemos allí que se me escapa ahorita como terapia conductual de activación, ¿cierto? Una serie de aceptación y compromiso. Entonces hay una serie de terapias nuevas, pero la pregunta es cuál es la que de pronto privilegio quizás yo más digamos, en mi práctica. Pues yo me muevo mucho en la segunda ola, que es la que está ligada pues a las terapias de tipo cognitivo, pues porque considero que la parte mental, si la parte del pensamiento se renueva, se trabaja, es posible que la calidad de vida o el contexto de la persona también se pueda modificar. Pero las terapias de activación conductual, las terapias de aceptación y compromiso, ahorita el mindfulness, ¿sí? Tienen unos componentes bastante interesantes que no se pueden como desconocer, ¿no? Que están en boom, se están sometiendo actualmente pues a experiencia científica, a validar sus procesos y conservan algunos de los cimientos del enfoque conductual tradicional. De pronto el que más se aleja un poquito es el de atención plena, ¿no? La del mindfulness, se aleja un poquitico ahí, pero trata de conservar como el valor del presente para la problemática que tiene el individuo. Yo soy como de la segunda ola todavía, más más cognitivo, sí. Definitivo, ok, listo, profe. Pasamos a la siguiente pregunta que nos dice, ¿qué importancia tiene el genograma familiar para el psicólogo? Bueno, a mí me simpatiza mucho, digamos que el genograma realmente es un aporte del enfoque sistémico, ¿no? Viene más desde la corriente sistémica y digamos que es como la manera en que los sistémicos han validado gráficamente, simbólicamente la dinámica familiar, ¿cierto? Entonces el genograma es un buen instrumento que si el terapeuta lo incorpora y lo domina, le coge la práctica, le permite como simbolizar, ¿cierto? Cómo el sistema familiar se está relacionando y permite de una manera breve, muy rápida, como captar una serie de, digamos, como de información importante de la pareja, de la familia o de la persona y que en condiciones normales no podríamos tomar como tanta nota a menos que grabáramos, ¿cierto? Entonces es un proceso simplificado, muy práctico para, como para mirar esa dinámica como tal. Creo que la intención de la escuela sistémica con el genograma es muy buena, ¿cierto? Pero hay que adquirir pericia, hay que saberlo mirar, porque una gráfica como tal no nos va a decir qué es lo que está pasando, ¿cierto? ¿Qué necesariamente es lo que está pasando? Pero sí nos recuerda a nosotros en el proceso de la entrevista y en el proceso de intervención, sí nos permite como materializar o plasmar o representar eventos importantes de esa dinámica que tiene la persona. Eso sí es bien importante. Ok, Y muchísimas hay gracias. programas, ¿no? Hay programas para hacerlo ya digitalizados, ¿no? Ya eso está bien organizadito, ¿no? Ya no es tanto uno puede hacer el esquema, pero ya uno puede pasar en limpio, por ejemplo, el Genopro, ya ya deja ponerlo más bonito y tener una historia clínica bien chévere con un genograma como debe ser, ¿no? Todo eso se ha sistematizado, digitalizado ya también. La siguiente pregunta dice, ¿cuáles pueden ser las preguntas claves que se realizan en la entrevista clínica, que pueden guiar al diagnóstico y la intervención desde un enfoque cognitivo y conductual?
Bueno, realmente el protocolo, pues el protocolo es demorado, ¿no? Tiene bastantes premisas. Por ejemplo, un protocolo que es muy usado es el de Vicente Caballo, ¿no? Que es un referente. Entonces, el protocolo es bastante amplio, ¿cierto? Pero preguntas importantes que podemos de pronto enfocar allí. Una puede ser cuánto hace que se viene presentando el problema o la dificultad, ¿cierto? El contexto donde la persona vive, se desempeña o interactúa es fundamental preguntar por eso, porque sabemos que lo conductual, ¿cierto? Es bastante centrado en el contexto como tal, el entorno del individuo es importante. Lo conductual considera que el entorno como estímulo incide en el comportamiento del individuo, ¿cierto? Importante también preguntarle a la persona tres aspectos, ¿sí? Que son claves en lo cognitivo-conductual. Lo que tiene que ver con la frecuencia, ¿cierto? Es decir, cuántas veces hace lo que hace, ¿cierto? Cuántas veces se produce lo que se produce, el comportamiento que es anómalo. Lo otro, aparte de la frecuencia, está también la duración, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto tiempo hace que lleva con el problema que es distinto de la frecuencia, ¿cierto? Por ejemplo, en frecuencia una persona, digamos que a la semana se fume 3 cajetillas de cigarrillo. Entonces tendríamos una línea base para saber cuántos cigarrillos está fumando. Digamos que eso sería como la cuantificación, la frecuencia. Que es diferente a la duración que él diga, no, llevo 25 años fumando. ¿Sí ves? Esa sería la duración. Y, y lo otro es la intensidad, la fuerza. Es decir, bueno, ¿cuál es el efecto que produce el fumar tanto en el ejemplo que estoy usando? Tratar de medir eso. Entonces, esos tres aspectos estos últimos tres aspectos son claves en el análisis funcional de la conducta. Y pues obviamente todo lo que podamos ligar, lo que podamos preguntarle al sujeto sobre su vida integral, la parte sexual, el manejo de la ansiedad, si hay algunos síntomas o rasgos clínicos que él pueda describir, tanto en lo psicológico como en lo anímico, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque pues tú sabes que en el conductismo de enfoque cognitivo-conductual, pues los comportamientos, ¿cierto? No tanto los rasgos, sino los comportamientos que sean evidenciables, que yo los pueda medir, que yo pueda manipularlos, son importantes para ellos, ¿cierto? Entonces, estar ansioso, ¿cierto? Sentirse deprimido, ¿sí? Sentirse desanimado. Entonces, todo eso es importante para un terapeuta cognitivo-conductual. Profe, y así como un consejito personal, ¿por qué, ¿por qué irnos por el enfoque cognitivo-conductual? Bueno, si tú me preguntas a mí la mayoría de los modelos me gustan, ¿cierto? Yo disfruto mucho con lo sistémico, con los estratégicos, con los narrativos, incluso con los estructurales familiares, ¿no? Porque cada uno tiene una fortaleza muy chévere, muy importante para la intervención. Pero si tú me dijeras por qué, digamos, referir o recomendar el modelo cognitivo-conductual, pues algo esencial es la evidencia empírica. En psicología especular es muy fácil, ¿cierto? Especular es muy sencillo y podemos especular sobre la base de cosas que no tenemos certeza que en la realidad se den. Entonces es un enfoque que se somete mucho a lo epistemológico. Es decir, siempre se está buscando a través de la investigación, venga, miramos por qué hay depresión, ¿cierto? Venga, miramos por qué hay ansiedad, venga, miramos por qué se produce una fobia. Y en eso otros modelos adolecen. Por ejemplo, el psicoanálisis adolece totalmente de eso, ¿sí? Porque son modelos muy especulativos. Entonces, cuando hay evidencia empírica es más fácil, digamos, poder validar una técnica, ¿cierto? Poderla poner a prueba y decir si funciona para cambiar o modificar determinado comportamiento. Pero no podemos decir a la ligera que lo cognitivo-conductual entonces sirve para todo, porque realmente pues no ocurre de esa manera.
yo siempre recomiendo pues a las nuevas generaciones de psicólogos, a mis estudiantes en lo posible, siempre les digo, mire, por ejemplo, ahorita se habla del síndrome de la cabaña. ¿Cómo usted sabe que el síndrome de la cabaña existe? ¿Cierto? Entonces es fácil decirlo, es fácil plantearlo, pero no tenemos una evidencia empírica como lo avale. ¿Sí ves? Entonces toca mirar si realmente eso existe o no. Lo que sí sabemos es que padecemos de ansiedad en este momento, diferentes tipos de grados de ansiedad, eso es distinto. La gente encerrada en su casa no necesariamente hay gente que le gusta estar en su casa, entonces la pandemia no ha sufrido mucho por estar encerrado. Otros sí, entonces es muy relativo. Pero la evidencia empírica que trata de soportar a lo cognitivo-conductual es una fortaleza bastante grande que tiene con respecto a la mayoría de los modelos. Ok, listo, profe. Esas eran todas las preguntas. Entonces, como también para que quede en constancia acá en la grabación, que yo le hice llegar a su merced esto, el consentimiento Ok, para sí, que, así fue. para que por favor me lo firmara y pues permitiera grabar en audio y video, ¿verdad? Ok, no, no hay ningún problema, con mucho gusto. Entonces, profe, muchísimas gracias primero por estar acá, por sacar tiempo, porque yo sé que usted es una persona bastante ocupada y también por todas las enseñanzas que nos ha dado el día de hoy. Muchísimas gracias. Bueno, bueno, que estés muy bien.